¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un verdadero privilegio nuevamente que por medio de este canal podamos ser de bendición para muchas personas y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirle a todos que ahí donde están, pues oremos pidiendo la dirección de Dios. Padre, gracias te damos por este privilegio que tú nos das de poder predicar tu palabra, Señor, y en estos tiempos de aflicción que en el mundo entero pues se está viviendo, tiempos de incertidumbre, Padre, donde tu palabra es la que nos muestra tu voluntad. Yo te pido que nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, estén atentas, Señor, a escuchar el consejo de tu palabra. Y te pido, Dios eterno, que tu palabra sea la que habla a nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Pongo en tu tiempo pongo en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, pidiendo tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, un verdadero privilegio. Hoy quiero predicar bajo el tema el mensajero pandemia. El mensajero pandemia. He orado, le he pedido a Dios la dirección y creo que es muy oportuno hablar acerca de este tema en medio de esta emergencia. Creo que Dios tiene algo para nosotros en esta oportunidad, que yo no me puedo quedar callado, debo predicar lo que Dios pone en nuestros corazones para poder bendecir con la palabra de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 56. Dice la escritura así: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. De alguna manera, Jesús le reprochó a las multitudes que lo seguían, que sabían distinguir los tiempos con solo mirar las nubes, con solo observar el viento o mirar hacia el cielo. Ellos sabían distinguir si iba a llover, si iba a hacer calor. Él les reprocha esto, pero que no eran capaces de darse cuenta del tiempo maravilloso que tenían frente a sus ojos, pues Dios mismo encarnado en Jesucristo les estaba visitando y ellos no lo podían ver, no podían distinguir este tiempo. Creo también fehacientemente que todos nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como ministros de Dios, somos llamados a observar este tiempo que estamos viviendo en el mundo entero. Debemos observar qué tiempo estamos viviendo en este momento, en tiempos de pandemia, en tiempos de muerte, de hambruna, y lo que todo esto nos está diciendo o nos está enseñando. Porque sin duda alguna, hermanos, amigos que me escuchan, este tiempo de emergencia mundial, de pandemia, nos ha dejado una enseñanza o nos debe dejar una enseñanza. Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no pierdan el control, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Creo que al observar las escrituras, mis amados hermanos, y al observar los tiempos, nos podremos dar cuenta de algo, que en medio de todo lo que en este momento se ve como una tragedia, y no quisiera que lo viéramos de un modo pesimista, ¿sí? No quiero que se piense, bueno, somos muy pesimistas al verlo así, pero creo que es necesario predicar acerca de este tema. Pues sería muy irresponsable de nuestra parte o de mi parte como pastor también solo predicar fortaleza,
Sé que es un tiempo donde necesitamos escuchar palabras de fortaleza, pero sería muy irresponsable no predicar algo más que solo fortaleza, sin que las personas y la misma iglesia no ponga atención a los tiempos que estamos viviendo. Creo que debemos tomar la palabra de Jesús y su consejo al poner atención al tiempo que estamos viviendo, a observar los tiempos, a discernir qué es lo que nos está diciendo Dios por medio de todo esto. En la Biblia, hermanos, se habla de pestes o pestilencia cuando se escribe lo que hoy conocemos como una pandemia. En la Biblia, para determinar pandemia, usted va a escuchar con frecuencia la palabra peste o pestilencia. Entonces, pero en este pasaje que acabamos de leer nos dice que es necesario que todo esto acontezca. Es decir, que en el plan perfecto de Dios, lo que hoy estamos viviendo, por trágico eterno, está dentro del plan perfecto de Dios en su propósito eterno. Es decir, en medio de esta emergencia que vivimos a nivel mundial, todo esto, según Mateo 24, dice, es necesario que todo esto acontezca. Creo que hoy tenemos que escuchar qué mensaje tiene la pandemia para nosotros hoy. ¿Para quién fue mandada esta pandemia? ¿O a quién le tiene que dar un mensaje esta pandemia? ¿Qué mensaje estamos recibiendo hoy con esta emergencia que se vive a nivel mundial? Creo que el mensaje nos debe dejar lecciones puntuales. Es tiempo de comprender que hay un mensaje que está siendo enviado y que hay algo que nosotros debemos aprender de todo esto. Nadie esperaba lo que está pasando. Ningún gobierno esperaba lo que está pasando. Las iglesias no estaban preparadas para recibir esto, porque perdieron de vista nosotros como iglesia qué tiempo estamos viviendo. Lo primero que quiero abordar en esta oportunidad es algo muy importante. Dios está en control de todo y nos habla. En este tiempo de pandemia, donde hay luto, donde hay gente sufriendo porque perdieron a un ser querido, donde hay hambre e incertidumbre de lo que será mañana, no podemos ni siquiera pensar como muchos ya han dicho, porque esto ya lo han dicho muchos. ¿Y dónde está Dios? Cuando viene el problema, cuando viene el luto, cuando se pierde a un ser querido, muchos se han dicho ya en este tiempo, ¿y dónde está Dios? Cuando las personas actúan de esta manera, mis amados hermanos, deja claro que no tienen ni idea quién es Dios. E incluso muchos cristianos hoy en día no tienen ni idea quién es Dios, después de haber pasado muchos años en una congregación. Libro de Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Miremos, pongamos atención. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y con todo, ¿qué dice Jehová? No os volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto.
Escuche eso, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por eso es que quise titular a este mensaje, Mensajero Pandemia, el mensajero pandemia. ¿Qué nos está diciendo esta pandemia? ¿Qué mensaje podemos escuchar de ella? ¿Puedes escuchar la voz? En el Antiguo Testamento vemos repetidas veces a Dios usar pestes, tanto contra sus enemigos o los que eran enemigos de su pueblo amado, ¿sí? Pero también sobre su mismo pueblo. En estas palabras de Amós, en estos versículos que leímos en Amós, vemos a Dios, a Jehová Dios, tratar con su pueblo. Cuando esto sucedía, mis amados hermanos, había una razón, había un propósito que Amós lo deja claro. En medio de todo lo que estaban viviendo, Jehová tiene el reclamo y les dice: no os volvisteis a mí. Entonces, Él quería hacerles entender, para hacerles saber que debían temer a Dios, que debían volverse a Dios, para que obedecieran y se apartaran para Dios e hicieran la voluntad de Dios. Era el propósito por el cual este pueblo tuvo que vivir situaciones difíciles. En este pasaje de Amós vemos la soberanía de Dios. Lo único que vemos acá es a un Dios soberano al tratar con su pueblo. Vemos que Él mismo, el mismo Dios, fue quien hizo todo. Pero aún a pesar que hizo todo, dice: no os volvisteis a mí. No quisieron escuchar. Pareciera que no escucharon mi voz en medio de la aflicción. Dice que les hizo pasar hambre. ¿Quién? Dios. Sequía. ¿Quién? Dios. Huracanes de vientos calientes en el desierto. Plagas. Sobre las cosechas se perdieron. Pestes como en Egipto, ahí estuvieron las pandemias. Jóvenes perdieron la vida. Creo que si observamos bien los tiempos y miramos en las escrituras a nuestro Dios, lograremos ver. Creo que a través de todo esto y por medio de esta pandemia, Él tiene un mensaje que necesitamos escuchar. Él tiene un mensaje y dice: pueblo mío, vuélvete a mí. Él le habla a un mundo perdido y le dice: les he hablado de muchas maneras, con hambre, con pestes, con dolor, pero aún así no quisieron volverse a mí. Si Dios no tuviera el control, mis amados hermanos, yo creo que Él no sería merecedor de llamarse Dios. Él no ha perdido el control. Él está en control. El hecho de que quizá haya luto, escasez, opresión, no significa que Dios está de vacaciones y que se olvidó de su creación y que se olvidó de su pueblo, que se olvidó de su iglesia. Porque esta pandemia no perdona ni estrato social ni religión, es para todos. Pero Dios no ha perdido el control. El pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo en Egipto y en su momento Dios no se olvidó de ellos. Levantó a un libertador, levantó a Moisés y en su momento lo sacó de Egipto para cumplir un pacto que tenía con los patriarcas. Aún así, después de vivir estas experiencias, el pueblo de Dios, su rebeldía lo llevó a que Dios mismo los llevara cautivos a Babilonia. Pero en su tiempo también Dios los libertó. El hecho de que José terminara como esclavo en Egipto no significa que Dios no estuviera ahí con él. De hecho, la escritura dice que aún en la cárcel donde él fue a parar, la gracia de Dios lo acompañaba. El hecho que Daniel
no se hincara delante de un hombre ni se doblegara para honrar únicamente a su Dios, esto tampoco implicó que Daniel no tuviera consecuencias de ello. Al contrario, tuvo consecuencias serias de muerte, pero en todo ello Dios lo libró. En fin, debemos de estar conscientes de la soberanía de Dios, que Él está hablando a un pueblo que se ha alejado de Dios. El mismo pueblo cristiano se ha alejado de Dios. A un pueblo que escucha más declaraciones y profecías humanas y que ha dejado la palabra profética más segura, su palabra bendita la ha hecho a un lado en este tiempo. A un pueblo que ha cambiado su propósito salvador de la vida de los creyentes por bendiciones materiales superficiales. A los ministros que hemos perdido el enfoque de llevar un pueblo y a anhelar los tesoros del cielo por los bienes materiales acá en la tierra como una evidencia de que Dios es grande. Hemos llegado a tal punto a que la gente cree esto. Él dice, yo no he perdido el control para nada por mi pueblo, pero mi pueblo no se quiere volver a mí. Le habla al pueblo que se desvió, al ministro que se desvió, a volverse nuevamente a Dios. Esta pandemia trajo un mensaje para el pueblo de Dios, para que se vuelva a Él nuevamente. Trae un mensaje para nosotros los predicadores, los ministros, para que nos volvamos a Jehová. Hasta ahora un Dios soberano, pero sigue siendo un Dios de oportunidades, lleno de misericordia y de amor. Un Dios que le habla por medio de esta pandemia, mis amados hermanos, a un mundo que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que protege el maltrato animal. Miren a dónde está el mundo en este momento. Yo creo que esta pandemia trajo un mensaje para que lo entendamos. Un mundo que protege el maltrato animal, pero que vota a favor de quitarle la vida a un bebé en el vientre de su madre. Así estamos de mal. Miren lo que dice Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, escucha esa palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Le habla esta pandemia. Dios le habla por medio de esta pandemia a un mundo que ha ido en contra de Dios, diciendo que no es Dios el que dice si alguien es hombre o mujer, sino el mismo hombre imperfecto resultó ser más grande y poderoso que Dios. Esto es tremendo. A un mundo que le ha dicho a Dios que Dios está equivocado en cuanto al matrimonio. Un mundo que le ha dicho a Dios que el matrimonio no es como Él lo diseñó, sino que es con hombre y mujer con mujer. Cuando esto, hermanos, cuando abrimos las escrituras, esto es una abominación delante de Dios. ¿Por qué lo hacen? Sencillo, esto es producto de que no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y Dios dice, no os quisiste volver a mí. Creo que Dios nos está hablando
Por eso creo que es necesario predicar al corazón, a la conciencia, a la inteligencia y a la sabiduría del ser humano lo que está mal delante de Dios. Podemos predicarles fortaleza, pero creo que sería irresponsable predicar solo de fortaleza en medio de esta pandemia, antes de predicar al corazón y hacerle entender a cada hombre, mujer, a cada cristiano en esta tierra que le hemos fallado a Dios. Lo segundo, creo que Dios trajo con este mensajero pandemia un mensaje para los líderes del mundo. Creo que esta pandemia les ha dado un mensaje a los líderes de todo el mundo que deben de aceptar que su autoridad solo la tienen porque Dios se las ha dado. Que presidentes, gobernantes, ministros, alcaldes y reyes deben reconocer que han actuado conforme a sus deseos y que han hecho a un lado a Dios. Han actuado conforme a sus propios deseos y se les olvidó que la autoridad que ejercen se las dio Dios. Que han ido complaciendo el sentir del mundo que le ha dado la espalda a Dios. Que el sentir popular ha hecho que la luz de Dios deje de arder en sus corazones. Hay un ejemplo maravilloso en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 3 al 6. Dice la escritura de esta manera: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este rey, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Versículo 5. Esto es impactante. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Maravilloso. Es el rey Ezequías. Reinó sobre Israel, sobre Jerusalén, 29 años. La Biblia lo describe así: Jehová estaba con él y donde quiera que salía, prosperaba. Porque tomó la decisión, hermanos, de no apartarse de Dios, de no hacer un lado a Jehová. Se aferró a la voluntad de Dios, dejada en su palabra. De esta manera fue que hizo lo recto delante de Dios. Ningún gobernante, ningún rey, ningún ministro, ningún alcalde, nadie puede hacer la voluntad de Dios fuera de su palabra. Pero hay un detalle en esta palabra que me llama la atención. Es el versículo 5. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Por eso los gobernantes tienen que buscar estrategias que muchas veces los hace perder la moral y la ética. Hemos llegado ahí. Caen en actos de soborno y de favores pendientes porque su confianza no está en Dios. Su confianza está en otras personas. Y por eso es que han caído ahí. El rey Ezequías es recordado hoy en las Sagradas Escrituras como el rey que confió en Dios y que ni antes ni después de él hubo otro rey que se le igualara. Creo que Dios nos habla hoy que los gobernantes deben de reconocer que Dios les dio el privilegio y con ello la responsabilidad delante de multitudes. Los reyes de la tierra, los que ejercen autoridad, los presidentes del mundo, los alcaldes, ministros, deben de comprender que ellos tienen una autoridad porque Dios se los ha permitido.
pero han hecho a un lado a Dios. Y Dios lo deja hasta en su palabra para que todo el pueblo, las personas, la sociedad se someta a esas autoridades. Miren lo que dice. Voy a leer 3 pasajes. Romanos 13:1. Someteos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque, escucha esto, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dios es el que permite que alguien ejerza poder. Al menos Daniel 2:21 dice que es Dios el que pone y quita reyes. Pero como no han tenido en cuenta la palabra de Dios, obviamente no lo saben. El problema es que los gobernantes han ejercido poder y se han escudado de Dios cuando lo necesitan. Ponen a Dios solo cuando necesitan algo, pero cuando administran no tienen en cuenta a Dios. Y Dios demanda que tengan este ejemplo del rey Ezequías. Esta es la manera como se hacen las cosas, poniendo a Dios en sus vidas. Esta pandemia les da un mensaje fuerte a todos los gobernantes del mundo, a los que ejercen autoridad, que no son tan fuertes como ellos creen. Que ni todos los gobernantes juntos han podido, con todo su poder económico, poner un alto inmediato a esta crisis mundial. No han podido. No han podido. De alguna manera deben de reconocer también que en el momento que logren encontrar una vacuna, un medicamento que le dé salida a esta pandemia, deben de reconocer que no son ellos, sino que Dios se los permitió. El ejemplo del rey Ezequías es oportuno tomarlo, pues su esperanza estaba en Dios, es lo que los gobernantes del mundo deben hacer, poner su confianza en Dios, que toda su esperanza sea puesta en Dios. Y no solo en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, no solo ahí, sino siempre hacer lo recto ante Dios. Es un mensaje al pueblo cristiano también, a todos los que dicen tener fe en Dios, que su esperanza debe estar puesta en Dios. Muchos están esperando que algo llegue de algún programa social, de alguna ONG. Han empezado a confiar en el mundo, en las cosas del mundo, y han hecho a un lado a Dios. Alguien que tiene fe debe poner su esperanza y su confianza en Dios. Y lo tercero que quiero abordar, el último punto, es que esta pandemia trajo un mensaje para la iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Si yo, escucha, está hablando Jehová, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Aquí está la pandemia. O si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esta palabra es maravillosa. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo está orando. Las iglesias están orando. Los templos están cerrados. Pero la iglesia la conforma cada uno de aquellos que siguen a Jesucristo. Y la iglesia está orando. Las iglesias en cada lugar desde sus casas están clamando a Dios. Pero estamos perdiendo de vista 3 cosas importantes.
que creo yo de parte de Dios darlas hoy. Dice, si se humillare mi pueblo. Es como que dijera, si se humillaren delante de mí, mi pueblo. Deje entender que como que nos hemos vuelto altivos. Las iglesias debemos entender esto. La iglesia del Señor. ¿No será que Dios le está diciendo a su iglesia que se vuelva a Él, que se humille a Él? Que cada uno de los que integramos la iglesia de Cristo nos rindamos completamente a Él, no solo una parte. Que volvamos a lo que su palabra enseña. Que todo emocionalismo, que toda palabra que salió de la boca de Dios sea la que nos mueva a actuar en fe. Que dejemos de seguir palabras huecas de muchos que hablan de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. Que la verdadera adoración de Dios esté allí. Si se humillara mi pueblo, ¿no será que habla no solo de rodillas ante Él, sino que de verdad de corazón, nuestro corazón esté inclinado a Él? Que no tengamos en poco la santidad. ¿No será que cuando Él dice que nos humillemos es no tener en poco la santidad de Dios? Que nos rindamos completamente a Él. Que mi prioridad no sea yo, que sea Él, que sea su obra. Y también dice lo segundo, y oraren y buscaren mi rostro. O sea, ¿no será que Dios dice que no oren cosas vanas? Que oren mi voluntad. Que nuestra vida de oración no sea únicamente cuando hay crisis. Si este pueblo, si mi pueblo ora fervientemente, si vienen a mí nuevamente, si tienen comunión conmigo, si buscan estar delante de mí, buscar el rostro de Jehová. Esto es anhelar estar con Dios, estar en la presencia de Dios. Ya no algo mero religioso, que voluntariamente cada uno de sus hijos sienta esa necesidad. Y lo último dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Dios está esperando que su pueblo sea ejemplo. El Señor nos llama a vivir en santidad, a vivir y comportarnos como verdaderos hijos de Dios, a dejar toda religiosidad que lo único es que nos pone en evidencia como que el amor de Dios no estuviera en sus hijos. Entonces, y solo entonces, dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que llegó el momento donde debemos entender y escuchar el mensaje del mensajero pandemia, de que Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él y que ya no tengamos solo un nombre de hijos de Dios, un nombre de cristianos, o nos cubramos con ese velo de ser cristianos, sino que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Creo que Dios nos está enviando un mensaje por medio de esta prueba a nivel mundial, a que comprendamos bien los tiempos, pues la venida del Señor está cerca, está a la puerta. Un mensaje a los líderes y gobernantes y un mensaje a su iglesia. Yo quiero orar nada más. Quiero que desde donde tú me ves puedas orar. Y si tú te has desviado de la voluntad de Dios, quiero que te reconcilies. Y si alguien ha comprendido que necesita a Jesucristo, necesita venir a Dios, quiero invitarle a que haga esta oración para recibir a Jesús en su corazón como su único Salvador. Para los que se van a reconciliar o para los que van a recibir a Cristo, por favor repitan esta oración con mucha fe. Dios eterno, gracias por tu palabra. Hoy
he comprendido que te necesito, que yo te he fallado, que mi manera de vivir te ha ofendido. Hoy me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos para darme vida eterna. Te abro las puertas de mi corazón. Me reconcilio contigo, Señor. Te hago Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú hiciste esta oración, tú le entregaste tu vida al Señor. Hoy solo te digo, tienes que buscar una iglesia donde te prediquen el verdadero evangelio, donde te ayuden a crecer espiritualmente y caminar en la voluntad de Dios de aquí en adelante. Quiero orar por la iglesia. Padre, gracias te doy por tu palabra, gracias por este espacio, por este tiempo donde podemos llegar a cada hogar, donde tu iglesia está reunida, donde muchos pueden ver. Gracias por este canal donde podemos llegar a cientos y miles de personas. Padre eterno, yo te pido que tu palabra, Señor mío, sea, Señor mío, la que redarguya en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado, que tu Espíritu Santo traiga restauración, que tu Espíritu Santo traiga consolación, que tu Espíritu Santo traiga fortaleza para caminar en medio de esta prueba, Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor. Tú la has apartado y tú le amas, por eso nos hablas de esta manera. Bendigo, Señor mío, tu iglesia y te pido que para cada gobernante, para cada presidente, para cada alcalde, para cada ministro, tú traigas, Señor, una palabra revelada en sus vidas. Gracias, Dios eterno, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos la próxima semana.